Francis Bacon nació en Londres en el año 1561 y falleció en el año 1626. Fue filósofo y político y en el año 1582 empezó a ejercer la abogacía. Con el paso del tiempo obtuvo puestos importantes. Además, se mantuvo durante 36 años como parlamentario y fue miembro de casi todas las comisiones importantes de la Cámara Baja. Llegó a desempeñarse como abogado de la reina, fue nombrado procurador general, fiscal de la corona, lord canciller y se le concedieron varios títulos, pero luego fue procesado por cohecho y prevaricación, destituido de su cargo y encarcelado. Y aunque fue puesto en libertad al poco tiempo, ya nunca recuperó el favor real. Durante toda su carrera persiguió el objetivo de formular una reforma del saber, redactando una inmensa historia natural, que abriera el camino a una nueva filosofía inductiva. Sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente a la que pertenecían, memoria, razón o imaginación, como parte de su trabajo más ambicioso y ampliamente conocido, la Instauratio Magna, y aunque nunca fue completada, llegó a constar de 6 partes. La primera fue escrita para hacer la clasificación y sumario de todo el conocimiento humano. La segunda arguye para el uso de la razón y el experimento en lugar de la exclusiva y antigua lógica aristotélica. La tercera trata sobre el estudio de todos los fenómenos de la naturaleza. La cuarta es la aplicación racional del Novum Organum y todos los problemas. La quinta es una lista de descubrimientos que el hombre hará cuando ya haya aplicado los métodos de estudio y experimentación de Bacon. Y la sexta, aunque nunca fue completada, iba a ser un récord de resultados prácticos de una nueva filosofía cuando las épocas sucesivas debieran haberlo aplicado. René Descartes fue un filósofo, científico y matemático francés que nació en el año 1596 en el seno de una familia de funcionarios y falleció en el 1650. Siendo heredero de una gran fortuna, pudo vivir con independencia económica. Estudió matemáticas, escolasticismo y derecho. También se desempeñó como militar sirviendo en distintos ejércitos, aunque le dedicó su vida al interés en los problemas de las matemáticas y la filosofía. También realizó experimentos de óptica. En 1628 vendió sus propiedades en Francia y partió a Holanda. Allí escribió Ensayos filosóficos, una obra compuesta de 4 partes, un ensayo sobre geometría, otro sobre óptica, un tercero sobre métodos y el último, el discurso del método y otros ensayos llamados Meditaciones metafísicas y los principios de la filosofía. Trató de aplicar a la filosofía los procedimientos racionales inductivos de la ciencia y en concreto de las matemáticas y estableció: en nuestra búsqueda del camino directo a la verdad, no deberíamos ocuparnos de objetos de los que no podemos lograr una certidumbre similar a las de las demostraciones de la aritmética y la geometría. Por este motivo, dudó de todo, hasta de haber establecido las razones para creerla. Partió de la primera verdad: pienso y luego existo. Mantuvo la existencia de Dios, un Dios que según su filosofía creó 2 clases de sustancias que constituyen el todo de la realidad. Una clase era una sustancia pensante o inteligencia y la otra sustancia extensa o física. Su filosofía, el cartesianismo, lo llevó a elaborar explicaciones complejas y erróneas de diversos fenómenos físicos. Se aproximó a la teoría de Copérnico sobre el universo, pero renunció, adhiriéndose a los pensamientos de la Iglesia Católica, y en su lugar ideó una doctrina de los vórtices o torbellinos de materia etérea, en la que el espacio estaba pleno de materia en diversos estados, girando sobre el Sol. Su contribución más importante a las matemáticas fue la sistematización de la geometría analítica. Contribuyó también a la elaboración de la teoría de las ecuaciones. Fue el responsable de la utilización de las últimas letras del alfabeto para designar las cantidades desconocidas y de las primeras letras para las conocidas.
También inventó el método de los exponentes para identificar las potencias de los números. Además, formuló la regla conocida como la ley cartesiana de los signos, para descifrar el número de las raíces negativas y positivas de cualquier ecuación algebraica. En 1650 se enfermó de gravedad y murió, muy probablemente, de pulmonía. Immanuel Kant nació en Alemania en el año 1724 y falleció en 1804. Fue filósofo, estudió teología y se interesó en la filosofía racionalista y en la ciencia natural. Ejerció como profesor en la universidad y dio conferencias por 15 años hasta que finalmente consiguió un puesto de catedrático al ser designado como profesor de lógica y metafísica. Durante más de 40 años se dedicó a la docencia, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Como resultado de que sus enseñanzas fueran más racionales que religiosas, tuvo problemas que lo llevaron a la prohibición de impartir clases y escribir sobre asuntos religiosos. Acató dicha prohibición hasta que tras la muerte del rey escribió un extracto donde expresaba sus ideas religiosas. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna. Su filosofía se encuentra acopiada en Crítica de la Razón Pura, escrita en el año 1781, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Sus ideas éticas son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su Crítica de la Razón Práctica, escrita en el año 1788. Kant trató de unificar ambas críticas con una tercera, la Crítica del Juicio, que estudia el llamado goce estético y la finalidad en el campo de la naturaleza, en la cual deja un pensamiento vinculado a la idea de la libertad. Fue un hombre sedentario, metódico, rutinario. Nunca salió de su ciudad natal y desde joven se autoimpuso un programa diario de actividades que cumplía con total precisión. Falleció, probablemente, víctima del Alzheimer en su casa, rodeado de amigos y de discípulos, y fue enterrado con los honores propios de un príncipe.